Ronnie, quinta vez, don Ronnie Joel. Bueno, gracias por esa distinción. Y de verdad, no, y tú seguirás viniendo porque tú vas preparando nuevos materiales. Así es. Y este material nuevo que tú has preparado. Exquisito. Me parece que es exquisito porque está muy en el momento. Estamos en el mes de que se cumplen, ¿cuántos años van ya? Del 61 ahora va a 65. 65 años. Ah, pero mira. Así mismo es. Ni que yo lo hubiera calculado. Lo importante, Alex, es que vamos a hablar hoy no de cómo se mató a Trujillo, sino de qué pasó después con los que mataron a Trujillo. Que es un tema que se toca, pero se toca no con pinceladas, no como centrado en el movimiento. Que eso es lo más interesante. Claro. En la inmediatez de lo que, después del ajusticiamiento, ¿qué le pasa a cada uno de esos héroes? Porque como tú bien dices, se toca muy... Claro, recuérdate que eran dos grandes grupos. El grupo que iba al malecón a eliminar a Trujillo y un segundo grupo que se llama político, que era el encargado de dar el golpe de Estado y de tomar el control para llamar a elecciones. A la avenida bajan 7 personas en 3 carros que fueron parcialmente improvisados porque realmente se iba a bajar era el miércoles, que eran los días que Trujillo habitualmente iba a San Cristóbal. En esta ocasión, que era la tercera vez que ellos bajaban, perdón, la cuarta vez que ellos bajaban, se cambió para el martes porque por algunas cosas que ocurrieron, el hombre decidió irse ese día. De manera tal que algunos de los que estaban en el plan de ir a la avenida estaban en La Vega y estaban en Moca. Claro. Y como esto se detecta a media tarde, no pueden estar presentes. Ahí se sustituyen algunos de los que también estaban en el programa, pero no en primera línea, y esas 7 personas bajan a la avenida. Bajan en 3 automóviles. En el primero, manejando don Antonio Inver, de copiloto, don Antonio de la Maza, detrás Teniente Amado, y detrás del piloto Salvador Estrella. Ese primer carro se para a nivel del Agua y Luz. Luego un segundo carro conducido por Huáscar Tejeda y de copiloto Pedro Livio Cedeño se para unos 3 kilómetros más adelante, y luego 2 kilómetros más adelante en un automóvil solo se para Roberto Pastoriza, con la idea que si se le escapara el primero, el segundo bloqueara la pista. Correcto. Y Pastoriza está solo porque el que iba a ser compañero de él era de lo que estaba en Moca o en La Vega. Porque inicialmente eran 3 por automóvil. Exacto. Uno manejando y 2 con capacidad de fuego del lado derecho. Correcto. Pero en el corre-corre, en el cambio de planes, y yo supongo que también en el nerviosismo, salieron organizados 4, 2 y 1. Eliminan a Trujillo y tienen como plan básico ir a la casa de Juan Tomás Díaz y ahí reunirse con los que están conformando la otra parte. Esta gente sube, llega a la casa de Juan Tomás Díaz, que estuvo ahí hasta los otros días, yo la conocí, y resulta que comienzan las equivocaciones o la falta de coherencia. Por ejemplo, el plan era que muerto Trujillo se le iba a enseñar al general Pupo Román y él entraba en acción como jefe de las Fuerzas Armadas. Pero Pupo Román no sabía que eso iba a pasar el martes porque era al otro día. Claro. Y está durmiendo en su casa. En el momento del tiroteo, el general Espaillat, que está en la feria, que era donde estaba el segundo automóvil, un poquito más allá, porque era hasta donde llegaba el alumbrado, la luz de la ciudad. Navajita es ese. Sí, el general Espaillat oye el tiroteo militar al fin, lo advierte, se acerca, ve que están avaleando el carro y en vez de irse a un puesto militar se va directo. ¿A dónde Pupo? No, perdón, sí, a la casa del Pupo Román. Y don Pupo está durmiendo y se levanta y prácticamente lo neutraliza. Aunque luego don Pupo fue al campamento militar 18 de diciembre, donde hoy está la Marina. No fue que se escondió. Y esa segunda parte se comienza a complicar, porque cuando don Luis Jamía Mateo va a buscar a don Pupo en la casa, don Pupo ya se ha ido. Y ahí no engancha. ¿Qué cosa?
Y al llegar baleados, de los 7 llegaron 5 heridos, importantemente heridos. Comienzan primero a ir donde algunos médicos que no estaban informados se le presentan de imprevisto, y luego de que curan a algunos y de que uno cae en la clínica, a las 2:30, 1 de la madrugada, se dan cuenta que la segunda parte no avanza. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? El primero que llega muy mal herido es Pedro Livio Cedeño, y le piden a un dentista, papá de un amigo de nosotros, a don Bienvenido García Vázquez, que salga a buscar un médico. Y don Bienvenido sale sin saber para dónde va, con el chofer, y al doblar en la casa el Marcelino Vélez Santana, piensa en él, busca a don Marcelino, lo lleva a la casa de Juan Tomás, y cuando evalúa a Pedro Livio, dice, no, este hombre se está desangrando, hay que internarlo. Claro. Entonces tuvieron que ir el chofer de Juan Tomás, don Bienvenido García y don Marcelino a llevar a Pedro Livio a una clínica. Cuando llegan a la clínica internacional, que era de un antitrujillista, a entregar el herido, el doctor José Joaquín Puello, que vive, está ahí. Pero don Marcelino dice, no, yo no me bajo, porque si yo me bajo a entregarlo, los médicos me van a conocer y nos van a identificar inmediatamente. Entonces se baja el dentista, habla con don José Joaquín, se lo entrega y se van. Y Pedro Livio se queda ahí y es sometido a cirugía. A los 20 minutos el Sigma estaba en la clínica porque un hermano de Pedro Livio, que se entera que fue baleado, no sabe dónde y por qué. Y va a la policía e informa que Pedro Livio, su hermano, está baleado en una ciudad donde nadie tenía ni tirapiedras. Imagínate un hombre que llega con 11 perforaciones intestinales a decir de don José Joaquín Puello. Y ahí el zinc cae inmediatamente. Y luego de operarlo, comienzan a golpearlo. Y declara don José Joaquín y los otros 2 médicos importantísimos, que son Irving Franco, ese cardiólogo famoso que está en Cleveland Clinic, y el doctor Sergio Bencosme, que el hombre no habló. Pero a todo esto, en la casa de Juan Tomás, están los otros sin saber qué hacer. El teniente Amado llega con un tiro en la pierna y don Antonio Inver llega con un tiro en el hombro, con un tiro en la tetilla, y el tiro que tiene acá, que algunos dicen que eso fue después, otros dicen que fue ahí, y le preguntan a don Antonio, ¿tú tienes a alguien que lo pueda atender? Dice, sí, mi primo, Claro. el doctor Durán Barrera. Bueno, pues lleva. Entonces don Salvador y don Huáscar montan al teniente Amado y don Antonio, lo llevan donde el doctor Durán Barrera, en la calle Cayetano Rodríguez, ahí en Gascue. El doctor Durán Barrera lo cura, pero luego de curarlo, quedan esperando. Y uno de ellos le dice al Durán, ve y chequeate a la casa de Juan Tomás a ver qué está pasando. Va a chequear la casa de Juan Tomás, cuando llegue eso está lleno de militares, pero hasta los dientes. Al volver, el doctor Manuel Durán le dice a su primo Antonio Inver y a Teniente Amado, eso está lleno de militares. Entonces, ahí ellos entendieron que el plan se frizó. Y comienzan a esconderse. Al lado, y la casa está ahí, Alex, de la casa del doctor Durán Barreras, que era el padrino de Ilonca, mi prima hermana, y a quien yo conocí, vivía el señor Fello Gelú. Y el doctor Durán va a buscar al señor Gelú para que lleve al don Antonio Inver a esconderse a otro lugar, y don Fello se echa para atrás. Y Antonio Inver le pegó un revólver y dijo, me lleva o te mato, ya yo maté a uno más importante que tú. Y hubo que llevarlo a esconderse a la calle Santiago. Pero Teniente Amado es venido a buscar desde el ensanche Osama por el señor Antonio Sánchez en su carro, viene y lo recoge ahí, vuelve a su casa en el ensanche Osama, de las cuales yo tengo fotos de la original y de ahora, y de ahí sigue para Alma Rosa, donde la familia Sánchez tenía una casita de fin de semana que quedaba a 8 minutos de donde ellos vivían. Sí. Y ahí esconden al teniente Amado. Pero al segundo día de don Toño estarle llevando comida, cena, desayuno y medicamentos, el teniente se desespera y fuerza a don Toño, y don Toño lo saca de Alma Rosa y lo trae a la ciudad.
Por suerte, en un Jeep Land Rover oficial que le habían asignado a don Toño, que era un empresario. Y cuando llegan al puente Osama, hay un retén y don Toño le dice al teniente Amado que está atrás, mira, hay un retén. El teniente toma el revólver y don Toño toma el revólver y combinan entre ellos. Si nos paran, de aquí van a salir algunos muertos y no somos nosotros. Con tan buena suerte que cuando don Toño va llegando, la gente del puente lo conocían porque era un empresario importantísimo. Claro. Hombre que tenía 30 automóviles de transporte público. Y le dicen, Toño, eres tú, pasa. Y el teniente pasa herido, acostado atrás. Va a algunas casas que todavía no se pueden mencionar los apellidos a buscar refugio en Ciudad de Intramuros y no se lo dan. Y finalmente deciden irse donde una tía de él, ahí en la avenida San Martín, un poquitito más adelante del Vizcaya, hay una placita donde vivía doña Meca García Pereira, y al don Toño dejarlo ahí, hay 2 calles en el colmado de enfrente, y ven el movimiento, este hombre cojeando, y ven que don Toño da la vuelta, que su oficina de empresario está en la Barahona, y ven cuando se baja del Jeep y se monta en su Cadillac. Y este movimiento. Y lo denunciaron y ahí atrapan a Teniente Amado y lo matan. Pero a todo esto, don Antonio se ha quedado desde 2 días antes en la calle Santiago, donde la doctora Gladys de los Santos. Gladys de los Santos es una dentista, presidenta de la Asociación Odontológica en algún momento y que es cuñada del doctor Durán Barrera, que es quien cura a don Antonio. Claro. Entonces, al segundo día, don Antonio Inver le dice a la doctora de los Santos, yo me voy de aquí, porque ya se llevaron a Durán Barrera preso, y desde que le den, va a decir dónde yo estoy. No, tú no te... Si yo me voy. Entonces, la doctora de los Santos toma la Santiago y lo deja bajar en la Santiago esquina Máximo Gómez. Y él se le baja del carro ahí. Pero está el VHD ahora mismo. En la Santiago esquina Máximo Gómez, frente a los Colegio Santo Domingo, un poquito más arriba, una esquina más arriba. Y de ahí él se va caminando a la Elvira de Mendoza, frente a Fotocolor. ¿Tú te recuerdas dónde estaba Fotocolor, el hombre con el trinchete? Claro, claro. Frente a frente vivía don Julio Suero Marrancini. Don Julio Suero Marrancini era pariente del papá de Fran Rainieri, que vivía en la Caunabo al lado de don Antonio Inver. Y don Antonio Inver llega ahí a buscar a don Julio, que vende arroz y tiene camiones que van a la frontera a ver si se puede ir por Haití. Don Julio no está ahí, llega al rato, le dice, mira, yo me voy a trabajar, voy a hablar con Keiko Rainieri, el papá de Fran Rainieri, ese empresario, a ver dónde te escondemos. Cuando viene a las 6 de la tarde, que Antonio Inver está escondido en la calle Elvira de Mendoza, nosotros vivíamos en la esquina, le dice, sí, Keiko viene a las 7 de la noche a buscarte, va a meter el carro en la marquesina sin luz, tú te metes atrás con el revólver tirado y él te va a llevar donde la familia Cavaliano, ahí a la Mahatma Gandhi, esquina Juan Sánchez Ramírez, donde estaba la embajada de Italia y donde la familia Cavaliano, los papás del famoso arquitecto Don Yarni, vivían en un bungalow. Claro. Y ahí se esconde Inver durante 6 meses. Tuvo contacto con un periodista americano y 2 médicos lo fueron a ver, pero nunca asumió el gobierno que podía estar ahí. Sí, porque y por eso se salva. Te iba a preguntar, él tenía 2 heridas. Sí, pero ya había sido curado. Ya él había sido curado. Claro, Cicadón de Durán Barrera. Pero, o sea, Durán Barrera logra curarle las heridas. Sí, porque no eran heridas de sutura ni nada, eran de limpiarla y ponerle vendaje. Ya. El que se estaba perforado era Pedro Livio. Sí, claro. A todo esto, los otros están en la casa de Pedro Livio. Todavía. Entonces, don Huáscar Tejeda, el papá de unos amigos míos, y don Roberto Pastoriza, la primera noche duermen en sus casas. Hacen unos cambios de carro porque don Huáscar deja su carro y Roberto Pastoriza en sitios estratégicos y se van en otros carros con mayor potencia para alcanzar a Trujillo. Pero el segundo día, en la desesperación de que no se da el plan, van temprano, sobre todo don Huáscar, a la casa de uno que luego fue triunviro aquí,
que es Manuel Tavares Espaillat, que vivía ahí hasta los años 90. Yo estuve en su casa en la Pedro Enrique Ureña. Terminaron siendo compadres. Y don Manuel Tavares Espaillat, la segunda noche, vale decir el miércoles en la noche, esconde a don Huáscar Tejeda y a Roberto Pastoriza en la fábrica de bloques Tavares, que es de él, frente a la lotería en la Independencia, que eso era un monte. Eso era un monte. Tú la conociste, frente a Reintel. Y ahí duermen don Eso estaba ahí hasta el otro día. Hasta hace algunos 30 años estaba ahí. No, yo creo que menos. Y después sí que sacaron la industria como tal y se quedaron las oficinas ahí. Sí. Y ahí duermen. Pero ¿qué pasa? Que el jueves era jueves de Corpus. Entonces no había empleomanía. Esa gente duerme el miércoles en la noche y amanece el jueves ahí don Roberto y don Huáscar. Pero el otro día era viernes. Claro. Y el personal volvía. Entonces salen de ahí, don Roberto se va a su casa, donde finalmente lo hacen preso al otro día, lo meten en la cárcel después de darle mucha vejiga, hasta noviembre que lo matan. Y don Huáscar trata de contactar al jefe de la minera que está en Pedernales a ver si se va de polizonte en un barco, pero no lo encuentra. Y decide irse a una iglesia que está ahí, que se llama Santo Cura de Ars, en la avenida Duarte, muy arriba, a hablar con el párroco de ahí, que era amigo del Padre Esconder. Lo con tan mala suerte que en el momento que llega donde el párroco, en la iglesia Santo Cura de Ars, los del CIN andan cerca, lo identifican y lo hacen preso. Y también con Roberto Pastoriza cae preso 6 meses en la cárcel del 9, que está después del megacentro de aquel lado, que era la cárcel privada de Ramfis, y en la cárcel de San Isidro, que era el feudo de Ramfis. Los otros siguen en la casa de Juan Tomás el 30. Y entonces deciden Salvador Estrella de irse a curar la herida a la vuelta del doctor Durán Barrera ahí en Gascue, donde el doctor Fellito Valle. Y el doctor Fellito Valle lo cura. Pero cuando ellos ven que son las 12 de la noche, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Salvador Estrella Zabalá y Marcelino Vélez, que aparece a última hora a curar o a evaluar a Pedro Livio, y es quien lo manda a la clínica, queda automáticamente involucrado. Y don Marcelino, que era amigo del doctor Robert Rick Cabral, que vivía en una casa donde estaba su casa y el consultorio, y que también está ahí, esa casa, en la Cervantes esquina Santiago, don Marcelino va y le dijo: Roby, acabamos de matar al hombre. Y doña Ligia, la esposa de don Roby, lo acogen en su casa desde la noche del martes 30 hasta el domingo. ¿Qué pasa? Que por diferentes razones el CIN asume que hay movimiento ahí. Porque la muchacha del servicio, aunque yo conozco, está viva y me dio muchísimos datos, mamá de un amigo mío, y que la criaron los Ruiz Fernández como si fuera un hijo de la casa, fue al supermercado y se le ocurrió comentar que estaba cocinando para mucha gente. Ay, no me digas. Y automáticamente el CIN cayó a los 25 minutos el domingo. ¿A Wimpy fue? Sí, el domingo en la casa de Robert Reed, y se llevaron a don Roby. Lo entrevistaron el domingo, después que esta gente salió, y le dijeron: te damos el martes en la mañana. El domingo, antes de que se lo lleven, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz bajan la Cervantes, van a la Independencia, toman un carro público y hacen una travesía por la ciudad. Van a Londres, en la Independencia, ese Londres que está ahí. Sí. Va a la gasolinera Gomecheco, que está ahí también. Van a donde vivía Freddy Verasgoico, frente al Yulisa, ahí en Piantini, porque en esa casa vivía don Manuel Pitaluga Nivar, que era concuñado de Antonio de la Maza, y van a llevar un dinero. Y después de todo ese movimiento, el taxista, o el carro público, que era como se llamaba, baja a Ciudad Colonial, y cuando dan la vuelta en la Espaillat, alguien vocea: ahí van los que mataron a Trujillo. Emprenden la fuga por la Bolívar, pero comenzando la Bolívar,
había una ferretería ahí, ahí está el edificio todavía, llamaba Ferretería Ri. Y ahí los del CIN lo interceptan y Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz a balazos limpios enfrentan al CIN y mueren. Algunos dicen que murieron cuando llegaron a la clínica y mueren y desaparecen. Don Salvador Estrella, que se ha quedado en la casa, toma otra ruta. Algunos dicen que fue y se entregó en la Independencia frente al Dragón de Oro. Sin embargo, la misma señora que está viva, que se llama Josefina Vargas, en una entrevista que yo le hice el año pasado, me dijo que don Salvador la agarró por la mano, con una Biblia en la otra, subió la Cervantes, dobló la Santiago y fue al puesto militar policial de la Rosa Duarte y se entregó. Y cuando yo le pregunté a doña Josefina, ¿y para qué se la llevó usted? Que era una niña de 16 años, me dice, a mí me dio la sensación que era como para andar acompañado y de dar la impresión que era el papá mío. Claro. Esa fue la conducta de él, como para que no lo agarraran. Y se entregó ahí. Y finalmente, don Marcelino Vélez Santana se va con el jardinero de esa casa, que también siguió trabajando con los Ruiz Fernández, que se llamaba Jabalí, y en alguna casa de Gascue se esconde. Vale decir que de ese grupo quedan vivos, ya para el 6 o 7, de los que van a la avenida, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda. Eso caen en la cárcel. Del grupo que no fue a la avenida militar, también caen en la cárcel don Modesto Díaz, Tunti Cáceres, los otros de la Maza y un sinnúmero de ellos que son masacrados literalmente y algunos mueren en el camino. Por ejemplo, don Miguel Ángel Báez Díaz, que fue quien avisó que Trujillo se iba ese día porque Teniente Amado estaba libre, era el que andaba atrás de Trujillo, advirtió y fue el que avisó, fue hecho preso con su hijo. Su hijo murió, mataron a don Miguel Ángel, pero también el año antes el régimen de alguna manera se había tirado a la hija que se llamaba Pilar, que estaba casada con Aguad Canaán, que era un militar, y también se le habían tirado el marido de la hija. Dentro de ese camino también se fueron otros más. Y aquellos 6 que quedaron encarcelados, luego de que Ramfi vino y tomó el control, y se dieron gusto en el 9 y en la 40, dándole fuerte a la gente. Dieron gusto, sí. El día que se fueron. Si estás pensando en llevar tu carrera al siguiente nivel, UNAPEC tiene opciones para ti. Especialidades, maestrías y doctorados diseñados para profesionales que quieren avanzar y destacarse. Todo con un enfoque práctico, actualizado y alineado con el mundo real. Así que, si quieres crecer de verdad, este es tu momento. Inicia tu proceso hoy escribiendo por WhatsApp al 809-430-6158 y continúa elevando tu perfil profesional con UNAPEC. El mismo día que Ramfi abandona definitivamente el país, hace la matanza de Hacienda María. Ramfi vive en Boca Chica, los manda a sacar a todos. Te estoy hablando del 18 de noviembre. Sí, pues Ramfi vivía donde está el Náutico. Eso era su casa. Era su casa. Porque él tenía... Palacio. Él no era el jefe de la Fuerza Aérea. El jefe de todo, ¿no? De la estructura militar, porque Fuerza Aérea tenía tanques de guerra y tenía estructura de marina. De todo. Era el control militar, ¿no? Entonces el jefe de la Fuerza Aérea era Tunti Sánchez, el jefe de la estructura militar era Ramfi. Y él vivía en Boca Chica. Si tú te vas por la carretera de atrás, la vieja de San Pedro, tú sales de Boca Chica, subes la rotonda, pasas por los centros de béisbol que hay ahí, y en 12, 14 minutos tú estás en San Isidro. Correcto. Entonces por eso era que vivía ahí. Correcto. Entonces viviendo ahí, el jueves 16 va a San Isidro, no, a San Cristóbal, saca el cadáver del papá. El viernes lo embarca en el yate Angelita, lo manda a Francia y el sábado se va desde Jaina en la fragata Presidente Trujillo. ¿Por qué se va desde Jaina, Alex, teniendo el puerto de Andrés?
¿por qué él manda a llevar a estos 6 que quedan vivos a Hacienda María, que está en Nigua? Lo bajan temprano, después de forzar mucho el juego y después que se han acusado a personas que no estuvieron ahí. Eso no es verdad que el señor Marco Jorge Moreno fue el que lo mandó a sacar. Fueron otra gente. Don Marco no estaba bajo control de eso en ese momento. Y lo manda ahí. Ramfi sale de Boca Chica, los mata y por los cañaverales se va internamente al río Jaina, Y ahí me meto en el monte. donde estaba parqueado desde las 10 de la mañana la fragata Presidente Trujillo, con orden de las 5 de la tarde pasarla de este a oeste, y él venir aquí en barco. Se fue a Martinica, y de Martinica o a Guadalupe, no recuerdo, Sí, se fue. se fue a Europa. Exacto. Y entonces, eso es lo que pasa con esta gente. Luego, la misma noche del 30, don Luis Amiá Mateo, que es uno de los encargados de ubicar a Pupo, no lo encuentra porque don Pupo se ha ido, porque para allá se le apareció, allá. Entonces, don Luis Amiama, que dio bandazo en cantidad, decide esconderse. Y vuelve a su casa, y su hija mayor, que tenía amores y estaba por casarse, había estado con el novio ahí hasta las 11 de la noche y el novio se había ido. El novio era el traductor de Trujillo. El novio era el traductor de Trujillo. Y don Luis le dice a la mujer, llámate a Georgie y dile que Ana, su hija, novia del traductor de Trujillo, se puso mala, que se devuelve. Y Georgie Rodríguez, no el que está en la prensa ahora, sino uno que murió, vuelve donde don Luis creyendo que la hija de don Luis, su novia, se ha puesto mala. Y ahí se encuentra don Luis y le dice, ven ya, llévame allí. Entonces, es ese señor que pasa por la casa de don Marullo, el hermano de Luis Amiá Mateo, que vivía ahí en la esquina de la UAS, y se va por la José Contreras, que hoy es una vía, digamos que vía contraria, hacia la Lincoln, y encuentra una casa que nace en la José Contreras y sube a la callecita donde hoy vive el presidente Luis Abinader. Eso se llama La Julia. La Julia, correcto. Y entrando por ahí, Georgie Rodríguez, yerno de Luis Amiá Mateo, lleva a don Luis Amiá Mateo a donde Freites Barrera. Aparece un tercer Barrera en el medio. Barrera. ¿Por qué don Luis le pide que lo lleve ahí? Porque don Luis tiene una bomba de gasolina frente al Parque Independencia. Y en el segundo piso de la bomba de gasolina está la ESO Standard Oil. Correcto. Y el gerente general era Andrés Freites Barrera. Era su enllave. Entonces el nuero lo lleva ahí con la idea de quedarse una noche. Se queda 3. Pero resulta que al lado de don Andrés Freites Barrera y en el mismo patio vive un matrimonio a quien don Andrés le pide que si puede pasar escondido a don Luis Amiá Mateo. Ese matrimonio es el de don Tabaré Álvarez, que era el secretario de Salud Pública, y de doña Josefina Gautier, porque toda esa tierra de ahí así, hasta la funeraria de Andino, era de la Fundación Gautier. Por eso las 4 casas que están ahí pertenecían directo e indirectamente. Entonces, don Andrés Freites, que vive aquí, retiene a don Luis, y luego don Luis salta y cae en la casa de don Tabaré Álvarez y doña Josefina, y vive ahí por 6 meses en la habitación con ellos, en un cuartico que yo conocí, que tú y yo no entramos. Y ahí don Luis se esconde 6 meses. 6 meses. Llega el SIM, y cuando llega el SIM, doña Josefina Gautier, que era una fiera, se está bañando, abre la puerta, don Luis está ahí, y le dice, ¿qué pasa a la muchacha del servicio? Que aquí está la gente del SIM. Doña Josefina se envolvió, no se estaba bañando nada, en una toalla y salió. No, pero pueden pasar. Y cuando la gente del SIM vieron a la mujer del secretario de Estado en toalla, salieron corriendo. Y cuando van caminando, la muchacha del servicio le dijo, parece que ustedes no se dieron cuenta que están en la casa del secretario de Salud. Y no volvieron jamás. Y eso hace que don Luis Amiá Mateo se salve. Sí. Esos son los que participan directo ahí.
Luego vienen algunos otros, gente importantísima, como don Eduardo García Vázquez, papá de García Michel, el economista, que se salvó porque se llamaba Antonio Eduardo. Y cada vez que le daban un pecozón a alguien de lo que él había metido en la conjura, no fue Eduardo, fue Antonio. Creían que era Antonio de la Maza, Antonio Inver. O Antonio Inver. Y sonó durante 3 meses don Antonio Eduardo y se salvó en tablitas por eso. Luego también se salvó, después de muchos golpes, muchas cárceles, muchas vejaciones, don Tomás, el papá de Carlito y de los Báez Brugal, si lo conoce, que era síndico. Tomás Báez. A él se lo sacaron a patada del ayuntamiento. Y entonces un grupo de esas personas que fueron vejados sí se salvaron y vivieron por un gran tiempo. Y luego estos 6, creo que los mencioné, Sí. murieron en Hacienda María. Que también se hubieran salvado si no hubiera el cobarde no hubiera hecho lo que hizo. El sábado en la mañana, y hay una declaración de don Marino Cáceres ahí, van 3 de las esposas de las viudas posteriormente. La de Guacatejeda, Pero cuando eso de los presos de los presos políticos. pero el mismo sábado, Sí. que lo mataron después, de Guacatejeda, de Roberto Pastoriza, doña Urania Muese, la de Estrella Sadalá, hablar con Balaguer. Se quedan ahí y don Marino y 2 más, Cáceres Troncoso, van a hablar con Balaguer y Balaguer le dice, pero Cáceres, agarrándose la cabeza, ¿tú crees que esa gente es posible? Esa gente no es capaz de matarlo. A las 5 horas desaparecieron y jamás se supo de él. De ninguno. De ninguno. No se sabe si lo enterraron, si lo cremaron, si lo tiraron al mar. Tiraron los tiburones. En fin, que era lo que se estilaba. No, y era lo más factible. Y con ese desprecio que Sí, yo tenía sí. por Y de ahí se fueron y listo. Luego se quedaron algunos más. Gente importante. Don Gianni Vicini estaba en el movimiento, pero estaba en Washington en ese momento. Don Henry Cabral estaba con su primo Gianni Vicini Cabral en Washington buscando aliviantar la cosa. Se salvó el doctor Fellito Valle, que era el médico de Balaguer que lo había operado de apendicitis. Se salvó el ingeniero Castillo. Y se salvó un grupo más, pero no fue que se salvaron, que se quedaron en su casa. A esa gente le dieron fuerte. No, es que Fuerte, denigrante. Y a las mujeres se las llevaron a todas presas. Y a los hijos se los llevaron a todos presos. Y sufrieron. Fue duro. qué barbaridad. Fue duro. Porque todo era, o sea, llegó el momento de que el régimen entendía que iba a continuar con Ramfi. Sí, pero ya venían disgustos entre el papá y el hijo porque el papá pretendía que el otro siguiera con el nivel de control, información que tenía, y no la tenía. No, el papá puede ser un súper empresario y no necesariamente. No, el tipo no daba para eso. ¿Tú entiendes? Y entonces, luego vino un enfrentamiento, muerto Trujillo, entre Negro, Petán, la mujer de Trujillo, Ramfi y Balaguer. Porque los 5 entendían que podían quedar con el control. El genio de la Máximo Gómez, y no estoy haciendo un juicio político, sino un juicio histórico, yo no quiero nada con la política. Para ir organizando el asunto, le dijo a Ramfi que él iba a representarlo allá en la OEA, en agosto, y cuando se paró en la OEA, dijo que iban a construir la democracia sobre las cenizas de la dictadura. Y cuando doña María oyó eso, se puso como el diablo con Balaguer y con Ramfi, y Balaguer logró que madre e hijo se enfrentaran y se quitó a una de encima. Y luego se encargó de que los tíos también enfrentaran al sobrino, y solo tuvo que pichar el juego con Ramfi, que sabía que se iba a ir. Se la puso cómoda, le dejó hacer todo lo que quiso. Ramfi se fue y se quedó. Se inventó a principios de enero un Consejo de Estado cuando no pudo más, después de 8 o 10 días, que tenía que pasárselo al vicepresidente, que era
Fello Bonelli, para no entregarle a don Fello, mandó a buscar a su finca de Mao al doctor Bogar. Al doctor Bogar. Hizo venir al doctor Bogar y dice Bogar que cuando entró y le vio en la cara, dijo, me están cogiendo de bobo. Esto es de condón que me están usando. Y se devolvió. Entonces le tuvo que entregar a don Fello, que es quien estructura y organiza para que hayan elecciones donde sale Bosch presidente. Correcto. Enemigo a muerte. Balaguer y don Fello. A muerte. Tan a muerte que le quisieron echar a don Fello Bonelli, que fue el que trajo las sillas eléctricas de Venezuela, y la silla eléctrica de la 40 y de ahí no vinieron de Venezuela. La hizo un ingeniero dominicano. ¿La hicieron aquí? Que había estudiado eléctrica en Londres, y él un día fue al Archivo General de la Nación, hizo una reunión y dio constancia de que él era que la había hecho. Que no eran 2, eran 3. ¿Y dónde estaba la tercera? No lo sé, pero eran 3. Yo vi la declaración, él dijo que eran 3. Eran 3. Que él había hecho 3 sillas, no sé dónde estaba la tercera. Era realidad. Una de ellas original está en el Museo de la Resistencia. ¿Eh? Sí. Tuve la suerte de conocer a algunas personas de los que lo sentaron ahí, como don Julio Escoto, hombre más serio que el carajo. Papá de un dentista amigo mío, que es mi cirujano, que me dijo que no era juego, muchacho, no. Porque aparte que le daban corriente, lo mojaban para que subieran. Bravo. Es una barbaridad, ¿eh? Hay un libro de don Tomás Baedía que me lo han prestado para leerlo. Yo no lo quiero ni leer. Porque es que las torturas que están ahí pasan los límites de lo entendible y de una mente perversa. Pasan los límites, pero es una cosa. A don Pupo, mi hermano, le cosieron los ojos 5 días y le pusieron un bombillo. No media hora, no 3 horas, 5 días. Yo creía que era mentira. Un día fui a San Isidro con mi papá y estaban hablando de eso. Yo no entendí, yo era un muchacho. Con los años. Pero esto fue lo que le dijo fulano a mi papá. 5 días. Sí, porque había un disfrute atrás de eso. Hay un chiquitín que anda por ahí. Tú en la charla vas a ver la foto. Tengo fotos originales. Un chiquitín que anda por ahí que se llama Pirulo. Sánchez Rubirosa. Sí. Que parte del hobby de él era filmar los carnavales de la tortura. Sí. Filmarlo. Entonces, ponerse de chulo con nosotros. Ese Pirulín vivió en España. Y luego te voy a hacer unos cuentos privados que todavía no podemos hacer en televisión. No vayamos a amanecer presos tú y yo. No, eso es lo que menos queremos. Mira, Ronnie, una pregunta. A través de esta investigación que tú has hecho, esta recopilación, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti? La capacidad, Alex, de esta gente de organizar lo que organizó. Esto no es un invento de cojan 3 escopetas y 2 pistolas y vamos para el malecón. Esto es una cosa estructurada en serio. Primero, el plan de salir de Trujillo. No el de la avenida, ese fue el último. No, la decisión. 1, matarlo al lado de la casa de Roberto Pastoriza, donde tenía una avenida. Una querida. Pero eso fue planeado por Don Huaca y Roberto Pastorizo. Eso no es lo... 2, se inventaron el señor Martínez Francisco con el coronel Riff americano, alquilar una casa frente al hipódromo para de ahí matarlo con un letra U, con mira telescópica. Frente a una curva, a una distancia calculada. Bueno, cuando ya lo iban a matar, cuenta don Salomón Sanz que alguien le puso un papel y cuando él se sentó se cayó y lo amenazaron y ese día cogió un pique y no volvió. Pero no fue que alquilaron una casa, no, una cosa pensada. Luego, dice don Antonio Imer en unos videos que andan por ahí, que como él caminaba en la Máximo Gómez, y él, don Antonio, era un empleado del gobierno y de Trujillo, de un lugar que se llamaba Mezclalite, donde hacían materiales de construcción, y ahí habían cartuchos de dinamita, se combinaron para cuando usaran 40 cartuchos de dinamita para borrar algo, 3 o 4 no explotaran, lo ponían y se lo robaban. Y eso era para simular un accidente con un camión, tumbar una verja
donde Moncho Inver, que vivía en la Máximo Gómez, y cuando reconstruyeran la verja, meter los cartuchos de dinamita ahí para cuando pasara el hombre volarlo. Pero eso fue una vaina planeada. 2 meses. ¿Cómo robarnos los cartones? El camión de quién vamos a buscar. ¿A qué hora vamos a chocar la verja? ¿Qué se va a estar haciendo por ahí que se justifique y que se vea normal que un camión se accidentó? Y finalmente, lo de la avenida. Sí. Lo de la avenida fue calculado por ingenieros y militares. Yo te voy a pasar, y fui y lo hice. ¿Qué pasó en la avenida? Primero deciden 3 carros con 3 personas. Ujú. 1 al volante y 2 con capacidad de fuego. Segundo, analizaron la capacidad del motor del carro de Trujillo y le cambiaron un motor en Santiago a uno de los carros para ponerle un motor más potente. Y fueron a la Antillana Comercial, donde el papá de Miguel Ángel Llenas, y ya hay que decirlo, se le apareció a don Antonio de la Maza y le dijo, yo quiero un carro. Y el papá de Miguel Ángel, don Miguel, le dijo, Antonio, ¿para qué tú quieres ese carro? No, que yo tengo un aserradero en la frontera y es para llegar más rápido. Antonio, calcularon la potencia de los carros, le cambiaron el motor al carro, compraron otro carro con más poder y luego las armas no llevaron armas comunes. La escopeta fue preparada por 2 españoles con unos balines que es para tumbar elefantes. Sí. O sea, no había forma de que saliera de ahí. Y luego se estructuró el plan y fueron 3 veces antes a la avenida y montaron el plan, pero tenían 2 meses practicando el plan, donde se planificó poner el carro en el carril sur viendo para la ciudad, Alex, de manera tal que cuando él pasara para allá, ahí lo que hay son unos tigres fumando. Claro. Segundo, el carro no lo pararon viendo para la ciudad, fue viendo para la ciudad y en una esquina, para cuando él pasara, a girar inmediatamente. Claro, es bonito. Luego calcularon a qué velocidad se desplazaba promedio el hombre para saber en qué tiempo lo podían alcanzar justo pasar a frente a la feria ganadera, que era donde estaba el último poste de luz. El efecto sorpresa, dejó la luz, entró en lo oscuro y ahí mismo entrarle. Y luego calcularon si ahí había un corre-corre y aumentaba a qué distancia poner el otro carro y en qué tiempo girar para bloquearlo. Y finalmente calcularon también dónde iba Roberto Pastoriza allá, aunque cogiera la vía contraria, cómo bloquearlo. Claro. Calcularon los pesos de la gente que iba a ir dentro de los carros. ¿Entendiste? Aunque al final. Yo creía de muchacho que estos leones cogieron para allá. No, eso fue calculado. La primera vez que fue, Trujillo se fue por la independencia y no lo encontraron. La segunda vez que fue, Trujillo se fue por la independencia y en la cervecería bajó al malecón y siguió y no lo encontraron. La tercera vez, Trujillo no tenía gripe, tenía diarrea. Hay unos videos de don Salomón Sánchez que habla de cuando él se devuelve de Nueva York, que en el barco que iba le dan una información y habla de que tenía diarrea y tenía 3 días en el baño. Entonces, todo eso lo fueron investigando. Determinaron con Teniente Amado a qué hora salía el tipo, por dónde salía y cómo salía vestido, y cuáles eran las señales. Sí, porque esa otra, la vestimenta era un cue de que lo Ahora, va para San Cristóbal. Que fue lo que vieron el martes, que no pudo ver a Teniente Amado porque estaba libre, que lo vio don Miguel Ángel Báez Díaz. Tipo se rayó Con el verde olivo. Era que con se el ponía. verde olivo, que es el uniforme interesante. Incluso hubo un movimiento porque él fue 2 veces a San Isidro. Fue en la mañana al Murrebú y después que caminó, hizo coger, lo que pasa es que a San Isidro llevaba en 14 minutos. Claro. De La Muela, después que llegó allá, pasó el triple, se fue de nuevo a San Isidro. Y cuando vino de allá para acá con don Pupo, que tuvieron un cruce duro, don Pupo vivía al lado de la casa. ¿Dónde está su carro? Bájese.
ya estaban en la casa, el carro estaba ahí, y tuvieron unas palabras que no se pueden decir aquí, que no me la dijo don Pupo. Me la dijo el general que estaba ahí, que yo la atendí un día, referido por el doctor Arturo Socias. Y entonces todo eso se planificó. Repsol te mueve. Una nueva imagen. Un diseño renovado que refleja más tecnología, más precisión y una visión de futuro. La misma calidad que protege tu motor, la misma confianza que te mueve siempre. Más tecnología para responder a cada exigencia del motor. Yo creía, pero hasta hace muy poco tiempo, bueno, estos tipos son unos leones, fueron a matarlo. Planificaron el plan como tal. La gente me, óyeme, si planificaron. Tenían cintas grabadas para ir a una estación de radio y ponerla e informar que habían matado a Trujillo, que venía un golpe de Estado, quienes quedaban en el gabinete, grabadas para que nadie se apretara y no suena. Hasta eso planificó esa gente. Tenían las armas distribuidas que no había forma alguna. Unas De rastrearlo. Unas estaban en el taller Los Navarros. Mandaron a hacer 3 placas para cambiarle la placa a los carros. O sea, esto no es que estos son unos gallitos locos, bravos. No. Esto fue una cosa planificada. Y luego tenía, que dice la mamá de Roby García, que en paz descanse, doña Marianela, un plan a seguir. Un plan. O sea, el plan político no era vamos para el Palacio a la Brava. No. ¿Quién va a quedar en el Consejo Cívico Militar? ¿Quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas? Si el juego se tranca aquí, vamos a hacer. Todo eso estaba escrito. Quedó en la casa de don Juan Tomás, lo guardó doña Marianela, y ella declara en unos videos que hay por ahí, ella cogió y lo rompió por miedo. Y me parece muy bien, porque si no le hubiera ido peor. Pero tenían el plan armado con sus variantes, lo que no engancharon los momentos. Ahora, pasan 2 cosas. Me imagino que como ya habían pasado ya 3 semanas queriendo hacerlo un miércoles y no se le daba, cuando se presenta la oportunidad de un martes y ellos deciden aventurarse, aunque sea con el equipo no completo, también ellos tenían el temor de que un Cali se enterara, de que el sistema, el SIN se enterara de esto y no puede hacer nada. Sí, para que tú tengas una idea del control que había, don Antonio de la Maza, que estaba en unos aserraderos allá en la frontera, no es que venía cada vez que le daba la gana. Es que cuando pasaba por la cumbre, donde estaban las pistas de carro, que tú y yo íbamos, ahí había un puesto militar que había que registrar quién entraba en la ciudad y quién salía. Bueno, y todavía hay un destacamento de la policía. Debe ser ese mismo. Y sí, pero si tú sigues de aquí para allá, el destacamento está ahí. En el momento que abre y sube, que ahora pusieron una bomba de gasolina, si tú miras al oeste, ahí está el otro destacamento donde vivían los militares y donde había que registrarse. Está abandonado ahí. Entonces, hubo que hablar con el doctor Nicolás Pichardo para inventarse que Antonio de la Maza o alguien estaba enfermo porque él le permitían entrar a la ciudad y tenían que salir antes del 1:30. Oye, eso. Y entonces levantaron por eso que te estoy diciendo que esto no fue una cosa improvisada, de que Antonio de la Maza tenía justificaciones médicas para quedarse y se levantó un expediente médico. El nivel de control llegaba ahí. Llegaba ahí. Entonces, y se había puesto duro a partir del 14 de junio, el 59. Claro. Entonces, esta gente visualizó todo eso. Tú sabes lo que a ti se te ocurre. En vez de mandar, ¿quién es el que más bonito habla? Alex, si tiene la voz. Tú eres el que va a decir por el radio, televisión. No, vamos a grabar esto. Por si Alex se aprieta, no soy la que te aprieta. Pero no tenían una cinta. 2 sí. Tenían 2 por si se dañaba una. Entonces, esto es un plan de gente inteligente y organizado. Esto no es un plan de loquitos viejos. Ahora, Ronnie, había
en tu investigaciones, tú te has dado cuenta si había un plan, si todo fallaba? Porque me parece que ellos improvisaron. Cuando ellos se dan cuenta que en la segunda parte no se va, entonces no engrampó, como tú dices. Ahí ellos parece que nunca pensaron qué hacer y planificar qué hacer si fallaba. Yo estimo, no sé si había una segunda parte del segundo plan, no lo sé. Yo estimo que como lo tenían tan estructurado, no había por qué fallar. Y lo que se desengancharon o no engancharon fue ubicar a 2 personas. Pero tú sabes que eso es lo que a mí más me preocupa de esto. Que todo Una estaba cosa tan pensada. a expensa de encontrar a Pupo Román. Y si a Pupo Román ese día le daba un infarto. Ese mismo día. Es que no se sabe O sea, no se sabe de ahí para allá. Si tal vez el Pupo Román se echa para atrás, Juan Tomás toma el control. No se sabe. Eso no lo sé. Lo que sí había, digamos, un plan en esa segunda etapa. No un segundo plan en la segunda etapa. Eso no sé si lo... Pero sí había, o sea, se ha dicho siempre, en la segunda etapa no estaba organizada. Sí, hombre, sí. Sobradamente organizada. Lo que no estaba organizada para un imprevisto. Faltó fulano, se apendejió Mengano, a eso que yo me refiero. murió Sutano, A eso yo me refiero. cualquier cosa. Bueno, cambio de fecha. Fíjate cómo el cambio de fecha automáticamente desengancha a Don Pupo. Que mi opinión sobre Don Pupo, o el respeto de lo que piensen contrario a mí, es que es una fiera. Don Pupo está en la papa, jefe de las Fuerzas Armadas, Claro. casado con una sobrina de Trujillo. Soltó todo eso y por compadrazgo con los otros se metió en el rebú. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Digo, seguro también él pensaba que él se iba a quedar siendo un jefe todavía mayor con el... Es que no había sitio mayor. No había, ¿verdad? Presidente, ¿no? Óyeme el orden. Presidente, vicepresidente y jefe de la Fuerza Armada. Sí, no había, Y hasta el año antes no había para dónde coger. era presidente y jefe de la Fuerza Armada. No existía la figura No vicepresidencial. existía. Ahora, ¿había un segundo plan en la segunda parte? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que el primero estaba perfectamente estructurado. Óyeme, fíjate si estaba estructurado. A las 5 de la tarde llaman a uno de los 2 españoles y le dicen, a las 8 te queremos en tal sitio, pásate por donde fulano y busca la cinta. Porque encima de eso el que grabó la cinta no la tenía otro. Llaman al otro español y le dicen, a las 8 de la noche, llégate allá con las armas que están en el carro y pásala del baúl tuyo cuando tú llegues al del carro de Antonio de la Maza que está al lado. Y le llega en su carro con las armas y la pasa. Todo eso lo tenían coordinado. Sí. No tenían coordinado, que se lo reclamó don Marcelino Vela Santana, si no hieren grave a uno. Bueno, vamos a preparar un quirofanito en una casa o vamos a tener una clínica hablado para que nos pongan los residentes anoche de los de nosotros. Eso no, fíjate que hubo que improvisar. A eso que me refiero. Don Salvador Estrella se va caminando de la casa de Durán Barrera a donde don Fellito Valle. Un hombre que acaba de matar a Trujillo no para estar caminando. Claro. Entonces, eso no lo tenían armado. Pero yo creo que los otros lo tenían completamente armado. ¿Hay fallas en eso? Bueno, yo no sé de organizar asesinatos ni trabajo en la mafia, pero lo que tú vas viendo, Ale, no fue que salieron para la avenida 7 gallos locos, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso, pero sí me parece que la segunda parte, como que ellos entendían que si no era, que no era posible que no fallara. Sí, sea, sí. Lo vi. El que graba, óyeme, Ale, una cinta grabada para ponerla. Es que esto es de nosotros, esto lo tenemos controlado. Esto llegamos al palacio, tomamos esto y ahí se zafaron. En el plan no estaba que el general España iba a estar ahí. Pero ¿y qué hacía ese hombre ese día? Bueno, iba cada rato ahí era que iba la gente. Ronnie, ¿y no habían planes como suele pasar en los golpes de Estado?
en Estados Unidos y en Sudamérica ha pasado, en Asia. Y no había, como el golpe de estado de Lincoln, no había planeado también simultáneamente matar a par de gente clave del régimen. Al mismo Navajita matarlo en esa misma noche, man. Porque acuérdate que el complot de Lincoln eran como a 5 o a 6 que se iban a lamber la noche. Se iban todos los Trujillos, varones, se iban para afuera, muertos, se iban para afuera del país, todas las Trujillos hembras y las mujeres de los Trujillos varones. En primer plan, parece que se iban a tirar chiquiticos de la Máximo Gómez y después parece que no convino y eso cambió. Fíjate que termina en el Consejo de Estado. Sabían quiénes iban a ocupar las diferentes posiciones. Lo que pasa es que hubo un eslabón que lo engancharon. Sí. Pero se iban todos los Trujillos, Negro, Petán, Virgilio, que Virgilio era socio de Luis Amía Matió, pero lo tenían en la lista a tirárselo. Esa gente tenía eso tan organizado, Alex, que el plan era que si tú salías herido, el compañero te matara. Yo te iba a preguntar eso. Para que no fuera un estorbo. Voy más lejos, no lo digo yo, y está en video, no lo leí en ningún libro. Don Bienvenido García, dentista, papá de mis amigos que tú conoces, dice en un video con Cornelia Margarita que cuando llega Pedro Livio Cedeño y lo mandan a buscar y viene, le dice uno, llévatelo por ahí, tíralo en el patio, que alguien lo encontrará. Y cuando él sale, lo dice él, cuando él sale, coño, pero Pedro Livio tiene 2 años en esto, ¿cómo yo voy a abandonar? Y ahí es que se le ocurre doblar para la clínica internacional. Porque dentro de la estructura es, todo el que esté de más o pueda dar información, hay que salir de él para que esto no se proyecte. Claro. Aunque suena fantástico, se ha planteado, y de gente seria, que cuando se arme el tiroteo para matar a Juan Tomás y Antonio de la Maza, ahí en la ferretería, Sí. Juan Tomás queda vivo y uno al otro le dé el último balazo y se dé el último balazo para que no lo atrapen vivo. Eso lo han comentado gente no historiadores que estaban ahí viendo por una ventana. Que se mataron ellos mismos. Eso es fantástico. A mí me suena fantástico, pero dentro de los planes era eso. Todo, como cuando tú estás en guerra. ¿Así mismo es? Alex está en guerra, pero me va a servir para seguir avanzando. No, te quedaste. Claro. Eso fue lo que decidieron todos y lo aprobaron, Alex. Eso no cabe nadie tiene derecho a hacer juicio sobre la decisión de ellos. Claro. ¿De ellos? Claro. Oye, qué interesante, Ronnie. Son fieras. Son fieras. Fiera. Y entre tú y yo, no le pasaron factura al país. No. No, ni serán. Aquí factura han pasado otros que no han hecho nada. Pero esa gente no pasaron factura. Le hicieron un monumentico ahí. Eso no es pasarle factura al país. Yo sé que no. Y vivieron todos dignamente. Por ahí andan los hijos. Todos son amigos míos. Los hijos de los trujillistas, los hijos de los antitrujillistas son amigos míos. Todo gente de bien. De los dos bandos. Puede haber uno que otro delincuente. Todo gente de bien. Así es. Todo gente de bien. Gente de familia, profesionales. Aquí hay familias que le tiraron 6 o 7 miembros. No se han quejado. Yo no sé si a ti se te tiran 2 hermanos, un tío a tu papá. Si tú fueras tan decente para aguantar eso. No. Gente de bien. No, hay gente que de bien. Y ahora andan un par de charlatanes sueltos por ahí diciendo lo contrario. Porque tú sabes que vivimos, sin aludir a nadie. Vivimos ahora en la época de eso, de crear la controversia, de crear de viralizar. Y tú vas hablando embuste, y el embuste llega un momento que se queda en el borde de la verdad. Claro. No se puede jugar con la dignidad de la gente. No. El hijo de uno de esos leones, cuyo nombre me reservo, un día estábamos hablando y me miró así a los ojos, le dijo,
Lo que pasa es que tú no sabes lo que es criarse sin un país que te ha matado otro pendejo. Ahí mismo acabé la conversación. Sí, está fuerte. Porque que se murió en un accidente. No, que te mató otro. Cuando fueron a enfrentar gente, para que tú y yo estemos hablando aquí como nos dé la gana. Sí, porque esa es otra. O sea, la gente hay que respetarla. La gente hay que respetarla. De los dos bandos, De los dos bandos, hay gente buena y gente mala. Ahora, Ronnie, sin meternos en política, esa gente, esa familia que sacrificaron tanto ese 30 de mayo, ¿cómo esa gente se sintieron viendo que todo prácticamente echó para atrás con la llegada del enano de Máximo Gómez? No lo sé. Porque fíjate que lo que yo he podido tratar, que son las descendencias, estaban muy jovencitos. Los que sufrieron esos son los viejos, a los que yo no traté mucho. Conocí al general Iberi, lo traté, pero digamos que socialmente, de los viejos a cuál más, de los viejos traté muy poco, tú sabes. Traté a los hijos, pero eran muchachitos, eran niños. Sí. Contemporáneos míos, uno me llevan 3 años, 4 años, yo les llevo 2, 3. Ya cuando vinieron a reaccionar a los 15, 18 años, había pasado. Sí, ya había pasado 10 o mucho 15 tiempo, años. ¿verdad? Pero supongo que los viejos se quedaron indignados. Mira, ayer hablé yo con 2 descendientes de ellos, de la de Miguel Ángel Baería, y las hijas de Luis Damián Matío están ahí, que son parientes mías, porque don Luis era hija de Carmela, tío Yubel, de los mismos Yubel míos de Samaná. Pero ya, esa persona que hoy tiene 70 años, eran infantes. Tenían 10 años. No vivieron eso tan. Claro. Y menos, 10 o menos. Claro. No vivieron eso tan de cerca. Después se criaron aquí, los hijos de los del 30 de mayo, de la avenida y de no la avenida, y del otro lado también, que yo soy amigo de muchos de ellos. Yo soy amigo de los hijos del general Espallá. 3 estrellas, sobre todo trato a los 2 varones, estrellas de personas. De los hijos de Huáscar Tejeda, de los de Don Bienvenido, de García Michel, o gente de sociedad, gente de trabajo. Claro. ¿Tú entiendes? No son delincuentes. Claro. La gente hay que respetarlo. No más que a los otros, lo que hay que respetarlo. Sí, eso es. ¿Tú entiendes? Cuando una gente te dice, Ronnie, es que tú no te criaste sin papá porque te lo mataran, para que tú te beneficiaras, hay que sentarse a pensarle. No fue que papi borracho se mató una noche en una parranda, no. Es que dio el pecho de lo que tú te estás beneficiando. Claro. Hay que respetarlo. Ahora, Ronnie, toda esa familia del lado de la 30 de mayo, esa familia deciden ya accionar y salir de Trujillo. ¿A raíz de qué, básicamente? Porque hay mucha teoría, habla de Todos tenían sus económica. razones personales, y varias cada uno, y razones sociales. Yo no sé si políticas. Pero hablando de las relaciones sociales, ¿qué pasaba en el 58 que no pasaba en el 54? Bueno, Porque en el 55 para adelante se deteriora todo y deciden, vamos a salir de este hombre. yo creo que viene desde un gigante. Viene de antes. Porque que comenzó a perder los estribos. Puso a Johnny Ave en el zinc y la cosa se agravó. Eso es. Y en esos 10 años, del 50 al 60, la gran mayoría de los que salieron a enfrentarlo dejaron de ser muchachos de 20 y piquito de años y pasaron a ser hombrecitos de 35. El enfoque tuyo en los 22. Esos años de formación fue bajo lo del sin de Johnny Ave, la atrocidad. Tú pasas de ser un muchacho universitario de trabajo a ser un hombre de familia ya con algo creado, y no es para que te estén denigrando. O sea, ahí hubo un periodo de maduro. Creo que Pedro Livio tenía 50 y Don Modesto 60. Los otros eran trentones. Sí, o sea, sí, ya estaban con familia iniciando. No eran muchachos. Y en términos individuales, quieran o no, todos tenían más de 3 o 4 razones para haberse metido de abuso y de atropello. Por ejemplo, a don Salvador Estrella Sadalán tenía una hermana monja. Le metieron un foro, que no se puede decir aquí lo que decía el foro,
Pero aparte de eso, el 31 de diciembre del año anterior, don Salvador tenía unas obras del Estado y no le pagaron en diciembre. Y don Salvador, que era un hombre más serio, decidió no salir el 31. Pero don Antonio Inver, que eran el llave, dijo, coge para casa el 31. No, yo no. Y fue. A los 2 días comenzó a decir el gobierno que el dinero que le pagaron a don Salvador, en vez de pagárselo a los empleados, se usó para hacer una fiesta todo lo que da. Y ese hombre no entraba en eso. A don Antonio Inver le trancó a segundo, el hermano, y se lo acusó de haber matado a un sindicalista ahí en el ingenio que estaba llegando a Puerto Plata, el cual él no estaba ni cerca de por ahí, junto con el abuelo de Ramón Maltés, ese que tú que eres el administrador. Después salió hizo preso y después le dio, y lo nombró fuera del país para salir de él, se quedó allá. Y cuando don Antonio hizo que volviera en el 55, se lo metió preso y lo acusó de esconderle armas al 14 de junio. Así es. Y lo denigró, o lo quiso denigrar. A Roberto Pastoriza, que era hijo de una francesa decoradora lindísima, lo atropelló, o lo quiso atropellar. Primero le dio trabajo para decorar el palacio a la señora. Y cuando se acabó el trabajo, mandaba a buscar a la mamá de Roberto Pastoriza en el carro oficial, para estar de chulo. Y el papá de Roberto Pastoriza no entró en eso. No. Y cuando no entró en eso, acusó a don Andrés Pastoriza de haber protegido a Ángel Morales y escondido a Ángel Morales en su casa. ¿Quién es Ángel Morales? El candidato a la vicepresidencia en el 30, que lo enfrenta a él. Le enfrenta a él. A quien mandó a matar. ¿Lo mataron? No, se salvó en tablita. Mataron a uno que estaba en el mismo apartamento. Lo mandó a matar. Roberto Pastoriza está de fresco con la vieja. Y aparte de eso, le marchó. El papá de Roberto Pastoriza era un médico estudiado en Francia, preparadísimo. Y regó que estaba en contra del gobierno. Y no volvió nadie donde el viejo Pastoriza a atenderse. Se murió de tristeza y de falta. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Aquí más, no te he mencionado, a los Invera, esto, a don Modesto Díaz, un día adelante de la gente, págueme coño el cigarrillo ese. A un hombre de la estatura de don Modesto, un hombre íntegro, no a carta cabal, no, a requete carta cabal. Y varias veces le salió. Pero cuando se asiló la hermana de don Modesto con el hijo en la embajada de Brasil, en un rebú de eso, lo mandó a llamar a él. Vaya, Siena, que usted es un hombre, tiene influencia, y sáquelo de ahí. Y cuando don Modesto y don Juan Tomás cogen para hablar con la hermana, no quisieron salir. No te voy a decir lo que le dijo, pero viene a un hombre de esa estatura. Entonces, la gente tiene límites. Entonces, todos tenían su razón. Lo del teniente Amado. Lo del teniente conocido por todos. Apellido Gil es el cuñado. Que si lo mataron, que si no lo mataron. Parece que sí. Y si no, cuando le dijo que se iba a casar con ella, no le dijo, no, esa gente pertenece a la izquierda. Se lo dijo atropellantemente. Claro, se lo dijo atropellantemente. A lo de la masa le mató a don Tabito. Y le quiso echar una culpa que no era de él. Porque don Tabito no está en el paquete Galinde, por donde lo quieran poner. Eso te iba a decir, lo de Galinde. No está en el paquete Galinde. Que hasta lo acusaron de... No lo acusaron de que con el piloto, que tenía unos amoríos, una cosa. Trujillo trabajó, sí, también, con los Bernardinos. Los dos viejos Bernardinos tenían una finca de caña por ahí, por Guerra, por ahí arriba. Y uno de esos viejos tuvo 3 hijos. Este hijo Luis está nombrado en Londres en el 56, 57 en la embajada, y don Tabito también. Y en una discusión de una cosa, don Tabito le da una galleta, la cosa que Luis baja con un revólver. Después que dicen, vamos de esto aquí,
y le tira. Don Tabito era un hombre de 6'2", con 2'30". Y don Tabito le marchó, le quitó el revólver y dice don Tabito, dice la esposa de don Tabito, que cuando hizo así lo que vio fue un bulto y le tiró. Le metió un tiro ahí y lo mató. En enfrentamiento. De ahí se encargaron los geraldinos de montar todo lo que tú has oído de don Tabito. Pero el último error fue un 2 o un 3 de enero, largarle el cadáver en la terraza a la esposa de don Tabito y a los 2 hijos que yo conozco. ¿Tú sabes quién llamó la esposa de don Tabito? ¿A quién? A Antonio de la Maza y a don Vicente de la Maza, que estaba en el complot de matar a Lili en el 99. Y cuando llegó don Antonio, hasta aquí llegamos. Entonces, todos tenían razones personales, luego sociales, y yo no sé si políticas, pero personales sí la tenían, Sí. y sociales también. Después mataron a la Mirabal, que fue uno de los topes. A tu entender, realmente lo de la Mirabal fue un catalizador para acelerar, para decir, ya se derramó el vaso, ya hay que salir este hombre ya. 3 o 4 puntos duros. En el 59. En la invasión, si bien es cierto, venía muchísimo izquierdista, había muchísima gente de familia metida ahí. No hubo compasión, aquello fue... Ahí se acusó a Juan Tomás. Ahí quisieron acusar a Juan Tomás. Y cuando tú buscas las declaraciones del comandante Delio Gómez Ochoa, que lo conocí, él está vivo todavía, la Academia de la Historia. Él está vivo todavía. Y de Mayobanex Vargas. No lo que leí en el libro, declaraciones de ellos en video cuando no había inteligencia artificial. Es que don Juan Tomás lo trató como prisionero de guerra. Le echaron una vaina a Juan Tomás también. Entonces, cuando tú revisas, todos tenían razones. No para matarlo y quedarse arriba, estaban arriba. Tú me dijiste que son 4. La invasión del 59. La invasión del 59. Luego, lo de Betancourt. Luego, lo de los panfleteros de Santiago. Sí, que eso fue una atrocidad. Y luego lo de la Mirabal. Esos son los que se ven. Pero lo cayó encima de la iglesia. Ah, sí, ya lo último él estaba... Bueno, lo último, pero no en un mes. Tenía 1 año y medio, 2 años, forzando con la iglesia. Sí, es verdad, porque como del 58, 59 ya estaba... Que la iglesia, la iglesia lo había protegido a él. Ya estaba enfrentado. Estaba enfrentado. Y aparte de eso, que se menciona muy poco, cuando lo de Betancourt se hace esa convención en Costa Rica, y ahí le retiran todo el cuerpo diplomático y le cierran la parte económica. Entonces el país tuvo un último año económicamente muy difícil. Y eso se fue sumando de manera directa o indirecta. Y entonces... Pero antes de eso hubo muchos atropellos. Él internamente aprieta más con Johnny Abe. O sea que, aparte de todo, más control. Y más fue avanzando con Johnny Abe y algunos otros muchachos, porque habían ahí uno Figueroa Carrión y el otro que estaba en Santiago. Los discípulos. Los discípulos eran tan bravitos como el otro. Pero Johnny Abe no era bravo nada porque... bravito, no, hijo de aquello. Malo. No, Ronnie, exquisito, de verdad. Exquisito. Y eso está todo publicado. Pasa que ha ido saliendo por parte. Hay historiadores seriosísimos de este país. Recuérdate que yo lo que soy es dentista, que lo han ido publicando, como se hacen historias. Claro. Causas y consecuencias. Pero lo interesante de la charla que tú vas a hacer es que tú vas a poder ver audiovisualmente todo lo que tú estás contando también con las imágenes que tú has recopilado. Reconstruí, Alex. Reconstruí esta parte. ¿De dónde se escondieron todo y cómo se movilizaron? Tengo fotos de todas las casas. El 90% de las casas involucradas, ¿en qué pasó después? ¿Las tengo? Esas casas todas están ahí. ¿En qué se movieron? ¿Quiénes lo movieron? Por ejemplo, todo el mundo habla del doctor Durán Barrera.
Bueno, pero tú has visto al doctor Durán Barrera. Pero el doctor Durán Barrera fue un médico importantísimo. En el 68-69 fue embajador dominicano. Era un médico importantísimo de San Isidro. Ahí tengo fotos, porque Quilonca, mi prima, era su ahijada. ¿Por qué? Porque donde curaron a don Antonio, el teniente Amado, que ahora vivía Fello Gelú, que fue al que encañonaron, arriba vivía Mauri Matos, mi tío, que es el papá de Ilonca. Entonces eran vecinos. Claro. Y arriba vivía don Jacqueline Malagón. Pero ¿qué pasa? Que el hijo de Toño Sánchez, mi amigo, trabaja en el clúster turístico. Conseguí fotos del carro. Tengo los planos de la casa de fin de semana. Y todo eso. Entonces, todo eso lo he estructurado para que los que no sabemos de historia podamos ver en una película Claro. qué fue lo que pasó. Eso va a estar interesantísimo. La casa de donde salió Inver, la casa donde vivía Huáscar Tejeda, está ahí en la UAS. Le cambiaron la fachada. Está ahí la casa donde vivía, la del Farallón, donde se escondió. Está ahí. ¿Tú sabes quién vive en la casa del Farallón? Está idéntica a donde se escondió 6 meses Luis Amián Matión. ¿Quién? La hermana de Josecito Jacín, Mayra Jacín, me dejó entrar. Esa es en la calle del presidente Abinader. Sí. ¿Te dejó entrar a la casa? Sí. Tengo fotos originales de donde vivía Trujillo, de la casa, donde vivía Pupo Román, de la casa, de donde vivía Julián Molini Negro, de donde vivía Balaguer, está ahí. Todas esas casas están ahí. Y todas las rutas están ahí. Cuando tú lo vas viendo en los mapas, tú dices, oh, ¿y por qué fue que habiendo llevado a fulano donde Freite, cayó donde el otro? Es que las casas, aunque tenían entrada por 2 calles distintas, tenían el mismo patio. Y este trabajaba con aquel en tal sitio. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, para nosotros los comunes, solo así podemos ver la historia. Eso va a estar interesantísimo. Pero eso fue otra de las cosas que me cogió de sorpresa. Yo vengo estudiando historia hace tiempo y la de Trujillo y esto. Y un día llamo a un hijo del general Inver, a Eduardo Domínguez Inver, que es muy querido mío. Eduardo, ¿dónde vivía tu papá? Ronnie, pensa que y cuando fui y le hice la foto, digo, pero déjame ubicar todas las otras casas. Terminé en Alma Rosa, atrás de la del teniente Amado García Guerrero. Y después, el hijo de don Toño me hizo un domingo la ruta completa de cómo te llevaron al teniente, a dónde lo alojaron en su casa. Ahí vive el hijo de don Toño, King Sánchez, tú lo conoces. Y de allá para acá vinimos, Ciudad Colonial, donde fuimos a las oficinas. Y todo eso está ahí. La casa donde se escondieron estas 4 fieras, donde vivían don Robin Reed, está ahí, donde vivían Armandito y Robin, mis amigos. Está ahí esa casa, tal cual. Ese recuento visual va a ser espectacular, de verdad. Tal cual. Tú vas a poder, incluso como esas casas están ahí todavía, y uno le vive pasando por al frente sin saber. Entonces decía, no, pero yo soy de esa casa. Alex, te va a ubicar, es como que yo te dije, Alex, ¿y dónde que tú haces el programa? Ronnie, el Mirador, sí. El Hotel Embajador, sí. La Winter Churchill, sí. Tú me vas dando puntos de referencia. Entonces me dice, Ronnie, por eso es que cuando yo salgo de grabar el programa, yo voy al mesón de la cava a cenar. Claro, si te quedas aquí atrás. Claro. Entonces, cuando tú ves las cosas así, para los que no somos historiadores, las podemos entender más fácil. No. Yo decía, pero es que no puede ser que Trujillo salió de su casa, hizo este recorrido, lo tengo, de dónde salió, dónde se paró y con quién habló. En el Centro Médico Nacional, Universidad Central del Este, ahí había un play. Por ahí dobló Trujillo. Pero cómo este hombre sale, está tanto aquí, cómo cuando sale del último punto, a los 14 minutos lo mata. Sí, es que en el año 61, tú bajar la Lincoln y doblar, te tomaba, eso no tomaba más. ¿Tú entiendes? ¿Y cómo Zacarías se escabulló? Estaba lloviendo esa noche. Era una noche de jarina entre el nerviosismo y la cosa. Zacarías se metió en un monte y se quedó ahí. Jarineando estaba. Y ellos no estaban pensando en él tampoco. Pero si no está lloviendo y la hierba está seca, cuando se mueve el hombre suena la hierba. Estaba mojada, no sonó. Entonces tú puedes ir enganchando cosas así, viendo el ambiente, qué había, dónde era.
¿por qué salen de tal sitio? Ah, bueno, pero es que si fulano vive aquí y este vive aquí, este vive aquí, y es para acá que vamos a juntarnos ahí, que nos quede en el camino. Claro. Todo eso tú lo puedes entender cuando lo vas viendo en los mapas. Sí. Y lo vamos a ver. Y con casas que tú has visto toda la vida y le has pasado por enfrente y nadie sabe, bueno, nadie no. Nosotros los comunes Ey. normalmente no sabemos que esas casas están ahí. Así es. Tú vas a tener que grabar esa charla para que la gente también La graban, donde me invitan, la graban ahí. en la quinta. La graban. Sí, estoy invitado a Quinta y ahora al museo donde José va Guerrero y a 2 o 3. La que tú me vas a invitar, ¿dónde va a ser? La primera, ¿dónde va a ser? No, la primera esa es en el Museo de Historia con José va Guerrero. Exacto. Esa es cómo mataron a Trujillo. Y la otra es de lo que estamos hablando, ¿qué hicieron esto? Que esa fue la que reconstruía. ¿Qué tú reconstruiste ahora? Esa, la segunda. La segunda. Porque la otra yo la tengo reconstruida Sí, hace un año y pico. Yo lo sé. Y yo la reconstruyo para yo aprendérmela, Alex. No, yo Todas sé. las monto, quedan tan chulas. Yo sé que tú eres apasionado. Ronnie, Gracias. gracias, hermano. Gracias Como a ti. siempre, wow. Exquisito. Gracias a ti. Exquisito, de Y a verdad. tus órdenes siempre. Y ojalá que tú sigas con ese deseo de seguir. Es entretenido. La historia y la cultura, cuando es procesada y razonada, es facilísimo de aprendérselo. Claro. Lo que es difícil es estarse embotellando las cosas o tú quererla ver desde tu ángulo político. Eso es exacto. Yo, como no soy político, ni me interesa la Que política, lo ve analíticamente. exacto. Sí. En el análisis que puede hacer un dentista. Como doctor, en fin, que tú eres. Así de sencillo. No, pero mira, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno. Ya tenemos que estar planificando cuál es la próxima que vamos a hacer. ¿Cuál es el Estoy tema? construyendo otra. Esa te la digo en un par de meses. ¿Cuál es un tema? Eso te lo digo en un par de meses. Muchísimas gracias por este titánico capítulo que acabamos de ver con Ronnie y nos vemos para la próxima. Chao.